Al volver al hogar de mis padres en una localidad cercana a Valencia, percibí que algo en mi interior estaba a punto de transformarse. Mi nombre es Sofía, tengo 36 años y tras muchos años casada con Álvaro, un hombre que me lleva 10 años, nuestra conexión se había debilitado. Experimentaba una sensación de estar aprisionada en una monotonía gélida, en la que el cariño se había transformado en algo habitual en lugar de ser una llama apasionada. El motivo por el cual volví fue la dolencia de mi madre. Después de varias semanas en el hospital, a pesar de haber mejorado, requería asistencia en mi hogar. Mi papá, un hombre con las manos ásperas por su labor en la carpintería, apenas disponía de tiempo para ocuparse de ella, mientras que mi hermano menor, Lucas, de 22 años, se esforzaba en lo posible, pero su enfoque estaba en la universidad y sus amistades. Desde que regresé, noté que Lucas se comportaba de manera distante hacia mí. La atmósfera era distante y fría, como si fuera una desconocida en la casa donde habíamos vivido desde pequeños. Cuando contraje matrimonio y me fui de casa, él era solo un niño, por lo tanto, era lógico que nuestra relación no fuera estrecha. Sin embargo, existía algo adicional, algo que no conseguía entender completamente. Opté por realizar un intento para acercarme a él. Era la hermana mayor, siempre velando por él. Me venía a la mente el recuerdo de mi infancia, cuando solía correr y él me seguía, agarrándose a mis piernas, riendo con su voz juguetona y melodiosa. Sin embargo, en ese momento se encontraba frente a mí un individuo de gran estatura, con una complexión robusta y una confianza en su forma de caminar que los jóvenes de su edad comienzan a adquirir. Los inicios resultaron un tanto peculiares. Nuestros diálogos se reducían a intercambiar saludos como buenos días y buenas noches. Trataba de interrogarle acerca de su vida y sus estudios, sin embargo, sus contestaciones resultaban breves y casi apáticas. Esa situación me generaba frustración. Un día, al organizar la sala, me topé con algo sorprendente. Debajo del sofá, muy bien ocultas, hallé unas publicaciones, concretamente revistas destinadas a un público adulto. Una sonrisa pícara se dibujó en mi rostro al reconocer de inmediato a quién pertenecían. Fue imposible contenerme ante la tentación, así que las tomé y las examiné con interés. Justo cuando iba a examinarlas detenidamente, percibí unos pasos y al voltear, me encontré con Lucas frente a la puerta. De repente, su rostro reflejó una rápida transición de sorpresa a espanto. Con una combinación de vergüenza y enojo en su voz, me interrogó, ¿qué estás realizando con eso?, mientras se acercaba hacia mí. Me resultó imposible contener la risa. ¡Qué sorpresa, hermanito! Entonces, ¿esto es lo que guardas debajo del sillón? Lucas trató de quitarme las revistas, pero me moví ágilmente para evitarlo. Se desencadenó un breve altercado, una dinámica de empujones y jaloneos en su intento por recuperarlas. En un instante de distracción, los dos nos tropezamos y terminamos en el suelo. La escena se detuvo momentáneamente. Lucas se encontraba encima de mí, con nuestra respiración agitada y su rostro muy cerca del mío. Experimenté el calor de su cuerpo junto al mío, observando cómo su pecho se movía rápidamente al respirar. Durante un breve momento, tan solo un instante, me observó con una mirada cargada de intensidad. Se podía sentir la tensión en el ambiente. Fue su reacción la primera en producirse. De inmediato se apartó, se puso de pie con descoordinación y recogió las revistas que estaban en el suelo. Mostraba un rubor intenso en su cara, evidenciando una vergüenza total. Salió del salón sin pronunciar ni una sola palabra, dejándome sola en el suelo, con el corazón latiendo a un ritmo acelerado. Experimenté una sacudida interna. Algo que no debería encontrarse en ese lugar. Los días que siguieron resultaron ser bastante peculiares. Lucas prefería no sostener mi mirada, y al encontrarnos en la casa, mostraba cierta incomodidad, como si no supiera cómo actuar conmigo tras lo sucedido. Por mi parte, no podía sacar de mi mente ese instante, cuando su cuerpo se acercó al mío y la fuerza de su mirada. Sin embargo, no podía dejar que eso provocara una mayor distancia entre nosotros. Si de por sí teníamos una relación distante, no deseaba que esa incomodidad terminara por arruinarla por entero. Por eso opté por comportarme como si no hubiera pasado nada, como si solo hubiera sido una simple travesura entre hermanos. Un día, mientras terminaba de cocinar, le pedí a Lucas que me echara una mano poniendo la mesa. Después de un breve instante de silencio, asintió con energía y comenzó a distribuir los platos. Realizaba sus acciones con rapidez y torpeza, como si su objetivo fuera completar la tarea lo más pronto posible. Con una sonrisa en el rostro,
Mencioné que no soy agresivo para aliviar la atmósfera. Lucas paró de repente y me observó de soslayo, manteniendo su rostro tenso. Susurró que no era así. ¿Cuál es la situación entonces? Inquirí directamente si se trataba de lo sucedido anteriormente, mientras apoyaba los codos en la mesa y lo miraba con interés. Incomodidad se reflejaba en su rostro cuando desvió la vista hacia abajo. No entiendo de lo que estás hablando. Por supuesto que tienes conocimiento de eso. Me incliné ligeramente hacia él, deleitándome con su ansiedad. Tranquilo, Lucas, no fue tan grave. Es solo una tontería. Lucas mantuvo los labios sellados, sin pronunciar palabra alguna. Me parecía curiosamente divertido su malestar. Quizá porque disfrutaba observándolo en ese estado de fragilidad. Quizá debido a su conciencia de que en realidad existía algo más que le costaba aceptar. Después de la cena, esa noche me relajé en la sala viendo la televisión. Lucas se encontraba en el mismo lugar, pero prefería mantenerse apartado, sentado en un rincón del sofá con el teléfono en la mano. De repente, le pregunté si estaba en pareja, con la intención de entablar una charla. Alzó la mirada, evidenciando su sorpresa ante la interrogante. ¿Cómo? Si estás en una relación amorosa. O tal vez alguien que te atraiga. Con gesto de desaprobación, dirigió la mirada hacia su teléfono celular. No te incumbe. Mostró una sonrisa al escuchar lo que le dijeron. Parece que alguien guarda información confidencial. Lucas suspiró, pero no emitió ninguna respuesta. Tomé asiento en el sofá y crucé las piernas con tranquilidad. Vestía un traje fresco con tirantes, que se adaptaba delicadamente a mi figura. A pesar de su actuación, era consciente de que él podía percibirlo. ¿Tienes conocimiento de ello? En ocasiones me parece que los jóvenes de tu edad suelen carecer de confianza en sí mismos, comenté de manera despreocupada. Excesivamente se inquietan por la opinión que las mujeres tienen de ellos, por si están actuando correctamente o no. Lucas se movió inquieto en la silla, evidenciando su malestar. Sin dirigirme la mirada, susurró un ¿y qué? No hay nada. Simplemente te aconsejo que no le des tanta importancia a esos asuntos. Cada uno de nosotros experimenta distintas necesidades a lo largo de la vida. Es algo que sucede con total normalidad. Lucas mostró claramente signos de tensión. Agarró el teléfono con más intensidad, como si eso pudiera apartarlo de la charla. Me incliné ligeramente hacia su dirección, mostrando una sonrisa traviesa. Lucas, cuéntame, ¿has tenido alguna relación con alguien? Finalmente, su mirada se posó en mí, con sus ojos oscuros resplandeciendo con una combinación de asombro y un misterio indescifrable para mí. ¿Qué es lo que despierta tanto tu interés? Solo por curiosidad. Deseo estrechar la relación con mi hermano. Lucas se pasó la lengua por los labios y apartó la vista. Prefiero no abordar ese tema. Encogí los hombros, simulando desinterés. De acuerdo. Espero que, cuando llegue el momento oportuno, estés junto a alguien que verdaderamente te haga sentir feliz. Permitirte explorar tus preferencias y gustos. De repente, Lucas se puso de pie. Me dispongo a descansar. Observé cómo se alejaba rápidamente, sin siquiera voltear a verme. Permanecí en el sofá, con una sonrisa dibujada en mi rostro. Tenía la sensación de que, a pesar de sus esfuerzos por escapar, Lucas no lograría eludir por mucho tiempo lo que estaba experimentando. La tensión en el hogar se volvía cada vez más palpable. Lucas prefería no estar a solas conmigo durante largos periodos, aunque era inevitable que nuestras trayectorias se encontraran con frecuencia. Compartíamos la misma residencia, al fin y al cabo. Mientras mi madre continuaba mejorando, mi padre dedicaba la mayor parte de sus horas diurnas en su taller de carpintería, como era su costumbre. Lucas y yo nos veíamos envueltos en largos lapsos de incómoda quietud. Sin embargo, no estaba dispuesta a permitir que eso creara una separación entre nosotros. ¿Necesitas asistencia con alguna tarea universitaria? Un día, consulté mientras él se encontraba en su cuarto, delante de la computadora. Lucas inclinó la cabeza levemente, mostrando indecisión. Dudo que puedas lograrlo. Se trata de una labor de ingeniería. Con una sonrisa en el rostro, pedí que me demostraran algo, apoyándome en el umbral de la puerta. Vestía un delicado vestido blanco de lino, liviano como el aire, junto con unas sandalias brillantes que hacían destacar mis tobillos.
Sin querer, al cambiar de posición, la tela del vestido se ajustaba suavemente a mis caderas. Lucas se vio obligado a tragar saliva y desviar la vista. De acuerdo. Acércate aquí. Me acerqué al escritorio y me incliné para ver la pantalla. Observé cómo él se ponía rígido, evidenciando que estaba muy al tanto de lo cerca que estaba yo. Susurré que la situación era compleja mientras simulaba revisar el código en la pantalla. Como te advertí. Mostró una sonrisa. Sin embargo, disfruto observándote cuando estás enfocado. Te ves muy bien de esa manera. De repente, Lucas se volteó hacia mí de forma brusca, con los ojos muy abiertos. ¿Cómo? Encogí los hombros, mostrando una expresión inocente. Simplemente menciono lo positivo que resulta observar a un hombre dedicado a una meta. Resulta agradable a la vista. Lucas mostró una expresión de desconcierto al fruncir el ceño. Sofía. En efecto. Me observó durante un instante, pero después movió la cabeza en señal de desaprobación y regresó a la pantalla. No hay nada. Permanecí unos instantes mirándolo fijamente. Observé cómo sus manos se desplazaban sobre el teclado, notando cómo los tendones de sus brazos se marcaban sutilmente. Resultaba interesante notar la transformación que había experimentado. No era el niño que tenía en mente. De pronto, el silencio en la habitación se volvió más espeso. Me di cuenta de que Lucas retenía el aliento, como si estuviera enfrentando una lucha interna. En ese instante, decidí acercarme un poco más, moviéndome apenas unos centímetros, lo justo para que mi brazo rozara el suyo. Permaneció totalmente estático. Entre dientes, pronuncié el nombre de Lucas mientras él se esforzaba por tragar. No me causas enojo. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Por qué te pones tan nervioso cuando estamos a solas? Presionó los labios y desvió la vista. Sofía, te pido que por favor. Me incliné un poco más, acercando mis labios a su oído. Tranquilo, hermanito, todo está perfectamente bien. De repente, Lucas se puso de pie y se apartó de mi lado con una mirada llena de desconcierto. No es necesario seguir. Permanecí inmóvil, impactada por cómo respondió. ¿Qué sucede? Con gestos enérgicos, expresó, esto. Tú eres increíble. Desconozco tus acciones, sin embargo, lo que estás haciendo no es común. Lo contemplé detenidamente, con los brazos cruzados. Lucas, mi intención es simplemente acercarme a ti. De ningún modo así. Entre nosotros, se produjo un momento de silencio. Lucas jadeaba, sus manos temblaban levemente. Experimenté por vez primera la posibilidad de haberme excedido en mis acciones. Al final, susurré un disculpa. Mi intención no era incomodarte. Por un instante, Lucas decidió cerrar los ojos y dejó escapar un suspiro. Por favor, necesito un poco de espacio, ¿me entiendes? Asentí con calma y, sin pronunciar palabra alguna, abandoné la habitación. Sin embargo, en mi interior sentía que la partida aún no llegaba a su fin. Los días posteriores se convirtieron en un torbellino de emociones. Lucas continuaba evitando quedarse a solas conmigo, pero en esta ocasión no se trataba únicamente de incomodidad, sino de algo más significativo. Era evidente en la manera en que me observaba sin darse cuenta, en la leve agitación de sus manos al cruzarse con las mías. Yo experimentaba esa sensación también. La tensión inexplicable que existía entre nosotros, ese ardor oculto que se manifestaba detrás de cada expresión, cada breve mirada. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. Ya no lo incitaba de manera directa. Decidí no hacerlo sentir incómodo nuevamente, por lo que opté por comportarme con naturalidad, como si la situación anterior no hubiera ocurrido. Sin embargo, en el fondo de su ser, tenía la certeza de que él estaba considerándolo. Igualmente yo. Esa tarde, cuando mi madre descansaba y mi padre estaba ocupado en su taller, decidí salir al jardín para respirar un poco. Vestía un elegante vestido de algodón negro ceñido a la cintura, con delicados tirantes que mostraban mis hombros. La vestimenta no había sido seleccionada con un propósito en particular, sin embargo, al notar a Lucas mirándome desde la ventana de su cuarto, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Tomé asiento en una hamaca, permitiendo que los rayos del sol acariciaran mi piel. Unos instantes más tarde, Lucas se presentó en la entrada. Su voz, más sosegada que en jornadas previas,
Inquirió si podía tomar asiento. Claro que sí. Se aproximó y se acomodó en la tumbona contigua, manteniendo una distancia adecuada. Inició diciendo, evitando mi mirada directa, lamento lo sucedido la última vez. No es necesario que te disculpes, contesté con calma. Simplemente. No logro comprender la situación. Una sonrisa tierna se dibujó en mi rostro. Tranquilo, Lucas. Somos únicamente tú y yo. Igual que de costumbre. Sacudió la cabeza en señal de negación. Negativo. La situación no es la habitual. Exhalé con calma mientras descansaba la cabeza en el respaldo de la hamaca. En ocasiones, las circunstancias evolucionan. Progresamos y nos transformamos con el tiempo. Lo que antes se percibía de cierta forma, ahora experimenta un cambio repentino en su percepción. En silencio y sumido en sus pensamientos se quedó Lucas. En el ambiente flotaba una presencia inexplicable. Algo que no nos animamos a mencionar. Debo retirarme ahora mismo, expresó al final, levantándose rápidamente. Observé cómo se distanciaba, y al notar su prisa y la rigidez de sus hombros, comprendí que escapaba de algo que le resultaba desconocido. Me cuestionaba cuánto más aguantaría. Sin previo aviso, la noche en la que todo cambió se presentó. Después de la lluvia vespertina, el ambiente se impregnó con el fresco perfume de la tierra empapada. En la residencia reinaba un profundo silencio, mis padres descansaban, el televisor de la sala permanecía sin encender, y solo se percibía el suave zumbido de los grillos afuera. Me encontraba en mi cuarto, recostada en la cama con un libro entre las manos, pero no lograba enfocarme en la lectura. Mis pensamientos estaban en otro lugar. Dentro de él. Menos de 60 minutos habían transcurrido desde que lo observé caminar por el pasillo con el pecho al descubierto, con una toalla colgando de su cuello tras haberse bañado. Aunque fue breve, su figura se quedó impresa en mi memoria. Los músculos de él, sus brazos marcados, las gotas de agua deslizándose sobre su dermis. Y la mirada que posee. En el momento en que nuestros ojos se cruzaron y él permaneció inmóvil, como si se hubiera detenido en el tiempo. Igualmente. Sin embargo, en ese momento, dirigió la vista hacia abajo y se perdió de vista en su cuarto. En ese momento, en la penumbra de mi habitación, no podía sacar de mi mente ese pensamiento. Con un suspiro, cerré el libro y me senté en la cama. Vestía un delicado camisón de seda azul, liviano y agradable al tacto. Ya no tenía razón para continuar con la farsa de que podía conciliar el sueño. Después de despertar, me puse de pie y recorrí el pasillo sin zapatos. Detuve mi paso justo en la entrada de su cuarto. Aunque la habitación estaba a oscuras, era consciente de que seguía despierto. Por un instante, tuve mis reservas. ¿Realmente tenía intención de llevar a cabo esta acción? ¿Realmente tenía la intención de traspasar ese límite? Antes de que tuviera la oportunidad de reconsiderar, di un ligero golpe en la puerta. Guarda silencio. Volví a tocar. Dentro, percibí un ligero movimiento, acompañado de un susurro apenas audible. ¿Dónde está Sofía? Al oír su voz, sentí como mi corazón se apretaba en el pecho. ¿Será posible que acceda? Se produjo un extenso momento de silencio. Después, la puerta comenzó a abrirse despacio. En la semioscuridad de su cuarto se encontraba Lucas, vistiendo una camiseta de color blanco y unos shorts de pijama. La mirada que tenía reflejaba sorpresa y algo adicional, algo familiar para mí, pero en este momento resultaba imposible no notarlo. En voz baja, mencioné, no lograba conciliar el sueño. Lucas se vio obligado a tragar saliva. Expresó, igualmente yo no. Permanecimos en ese lugar, frente a la entrada, observándonos mutuamente. Todo el planeta desapareció de repente. Éramos los únicos presentes. Fue en ese momento cuando pude percibirlo en su mirada. Cuando los impulsos superan a la lógica. Se acercó un paso hacia donde yo estaba Lucas. La atmósfera se hizo pesada. En mi pecho, mi corazón palpitaba con intensidad. Justo cuando creía que no había tiempo para reaccionar, la puerta se cerró a mis espaldas.